estamos llevando hasta sus hogares el tema consejería espiritual. Consejería espiritual. O podríamos también llamarle a esta conferencia el arte de aconsejar espiritualmente. Proverbios capítulo 15, versículo 22. ¿Por qué Dios encapsuló la sabiduría en Proverbios? Porque todos los cristianos somos consejeros. Todos los cristianos hemos sido llamados a dar consejos a los demás, a poder introducir en las mentes de las demás ideas que vengan de la Biblia y que destruyan los pensamientos que el enemigo les ha sembrado, las dudas, la perturbación, la confusión que puedan tener, para que nosotros podamos alumbrarlos y darles dirección a su vida. Si tú no eres un cristiano capacitado para aconsejar bíblicamente, no has crecido. Y puedes tener 10 años en Cristo, puedes tener 15 años en Cristo y estar en el mismo lugar sin desarrollar tu capacidad de consejería. Si alguien necesita dirección, consejo, sabiduría, discernimiento, son nuestros hijos. Y una jarra vacía no puede llenar vasos. Para que tú puedas darle algo a alguien, primero tú tienes que llenarte de la sabiduría de Dios. Y para que te llenes de la sabiduría de Dios, tienes que tomar en serio la palabra de Dios. El mundo académico otorga la facultad de aconsejar profesionalmente a personas que se llaman psicólogos o psiquiatras. La psicología secular académica entró hace aproximadamente un siglo al mundo cuando un doctor de Viena llamado Sigmund Freud comenzó a tratar de, síganme con mucho cuidado, comenzó a tratar de usurpar la consejería bíblica. El enemigo es muy astuto y muy inteligente. El diablo no se va a aparecer en persona, él va a usar personas. El diablo usa vehículos, usa la lengua de personas, los ojos de personas para poder a través de ellos influir en aquellos que no tienen sabiduría. Comenzó entonces a introducirse en el mundo lo que se llama académicamente la psicología o la psiquiatría, donde tú vas con una persona que tiene un título de psicología, te acuesta en un diván y entonces comienza a escuchar todo lo que tú le tengas que decir. Él comienza a oírte y sin que él te diga nada, cuando tú te levantas, el simple hecho de que hayas encontrado a una persona que te escucha, te relaja emocionalmente. Porque todos estamos ansiosos de que alguien nos escuche. Desgraciadamente no hay muchas personas calificadas para que nos puedan escuchar. ¿Por qué? Porque no tienen ningún consejo que poder otorgarnos. El psicólogo y el psiquiatra no tienen ninguna medicina que darte para que puedas cambiar más que pastillas tranquilizantes, Valium, Prozac, Ecuaniles, para que te aplaques y te calmes cuando te venga el telele. Porque no hay absolutamente ninguna medicina para el problema de conducta del ser humano más que la sangre de Jesucristo. Veamos, antes de ver este versículo de Proverbios, en el libro de Jeremías, porque yo quiero profundizar con ustedes estas verdades tan importantes que nos van a hacer comprender y darnos la base para decir qué grande es la Biblia, la palabra de Dios. Dice en Jeremías capítulo 23, Jeremías 17:9, después pasamos al 23. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? Les voy a dar la traducción del original hebreo, apúntenlo los que les interese, y van ustedes a sorprenderse de lo que la Biblia da como un diagnóstico de lo que Dios dice que es el ser humano. No Sigmund Freud, no el doctor Jung, no Carlos Sagan, no el psiquiatra, sino Dios, el único que conoce nuestra vida interior. La palabra engañoso es chueco y torcido. Es la palabra hebrea A, B de burro, O y B de Víctor, abov, que se tradujo engañoso y significa chueco o torcido. Vamos a ir por orden. La palabra corazón en el hebreo es la palabra L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, lev. Y la palabra corazón involucra los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto humano. Repito, la palabra corazón, cuando digas, sobre todas las cosas guarda tu corazón, está diciendo Dios, guarda tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad y tu intelecto. Y la palabra perverso es la palabra hebrea anash, A-N-A-S-H, anash, y significa incurable. Incurable. Ahora sí, vamos a volver a leerlo. Torcidos y engañosos son los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto de todos los seres humanos. ¿No te gustó, verdad? Yo creí que yo tenía el corazón de la Madre Teresa. Ahí me decían San Anselmo, hermano, ahí en mi tierra. San Anselmo, ni la cara tienes de San Anselmo. Nacemos con nuestros sentimientos, con nuestra voluntad, con nuestro intelecto chuecos y torcidos. ¿Qué significa chuecos y torcidos? Desviados de la dirección de Dios, porque nacimos en pecado. Entonces, cuando vamos creciendo nosotros en la vida, comenzamos a descubrir que mis sentimientos y mis emociones necesitan ser controlados por el Espíritu de Dios, porque son engañosos y están chuecos. De ahí que tantos jóvenes se estén casando porque sus sentimientos y sus emociones los engañaron y vieron la apariencia nada más de la persona y no hicieron caso de lo que Dios dice, que no juzgues las apariencias ni te cases por las apariencias, sino pon a tu novia, pon a tu novio ante el altar y dile, Señor, vengo a morir y si no es de ti, quítamelo. Quítamela, porque yo quiero ser feliz en mi matrimonio y necesito una esposa que me sea fiel, que sea mi ayuda idónea, que sea mi compañera de pelea y de batalla. Necesito un hombre que sea un hombre de Dios, que sea el padre de mis hijos, que sepa proveer para nosotros, que sea un líder, que nos saque adelante. Eso es lo que yo quiero y Dios te da lo que tú quieres. Si tienes lo que tienes ahorita, es porque eso es lo que tú quisiste. En Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, y miren lo que el Espíritu Santo dice, ¿quién la hallará? Porque su estima, el valor de una mujer virtuosa, sobrepasa tener joyas y diamantes y rubíes y oro y plata. Un valor de una mujer virtuosa es incalculable. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo dice, ¿quién la hallará? ¿Qué contestarías tú? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Quién hallará a la mujer virtuosa? Es muy simple la respuesta, quien la esté buscando. Pero si andas buscando en la disco chavas, y si te metes a la disco a buscar chavos, vas a encontrar en esos lugares al chavo y a la chava equivocados. Si andas buscando algún político para casarte, estás buscando en el lugar equivocado.
Si estás buscando a tu jefe que te invita a Vips a desayunar porque es tu jefe para salir con él, estás metiéndote en los terrenos de Satanás, porque te estás metiendo en terrenos equivocados. Y eso que tú estás buscando, eso es lo que Dios te va a dar. Y después te vas a lamentar y vas a sufrir lágrimas y vas a jalarte los pelos de dolor, porque la paga del pecado es la muerte. Los sentimientos y las emociones no son confiables, porque son engañosas. Ahí está la cuestión cuando un padre de familia, por ejemplo, tiene que tratar con su hijo. Y cuando la mamá, ay, pobrecito de mi bebé, chico bigardón de 25 años de edad todavía le sigue diciendo bebé, ay, mi nene, mi niño, etcétera, etcétera. Y ahí y sabes una cosa, tenemos que entender algo, padres de familia, tenemos que cortar el cordón umbilical de nuestros hijos cuando ya son mayores de edad. Y tienes que dejar que tu hijo se enfrente al mundo y que tu hija se enfrente al mundo, que sean humillados por el mundo, que sean pisoteados por el mundo, que sean abofeteados por el mundo, para que aprendan a través del sufrimiento. No puedes meter a tu hijo en una jaula y en una casa de cristal y cuidarlo, que no le pase nada a tu bebé. Ese bebé a los 30 años va a ser un tarado mental. ¿Por qué? Porque jamás se le dio la oportunidad de desarrollarse él mentalmente, ni enfrentar la Biblia desde los 18 o 19 años de edad, porque era tu bebé, que lo guardaste en una caja de cristal. Y hay muchos papás que, gobernados y mamás por las emociones, lo mismo pasa también con las hijas. Viene la hija y le dice a la mamá, mamá, me quiero casar. No, mijita, quédate aquí. Y ninguno es suficiente para su hija. ¿Por qué? Porque son mamás posesivas que quieren que se queden con su hija hasta que ellas tengan 80 años de edad, que la sigan cuidando, y por el egoísmo de tener a su hija con ella, sacrifican a su hija y sacrifican su felicidad. ¿Por qué? Porque sus sentimientos y sus emociones las engañaron. ¿Me van siguiendo? Cuando creemos nosotros a la palabra de Dios, creemos lo que dice, son incurables. Chuecas y torcidas son las emociones, los sentimientos, el corazón, la voluntad, más que todas las cosas, y perverso e incurables. O sea, no hay cura, no existe, de acuerdo a la Biblia, ninguna medicina para la maldad humana, para la enfermedad con la que nacimos desde que venimos a este mundo. No hay cura, no hay psiquiatra, no hay alcohólicos anónimos, locos anónimos, marihuanos anónimos, psicólogos. No hay nadie que pueda sanar tu corazón y tu vida y tus sentimientos y tus emociones más que la sangre de Jesús. Aquí radica la peculiaridad de la palabra de Dios. Por eso la Biblia es una palabra absoluta. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, la gente le llama intolerable. No, como dijo la conductora de televisión, la negrita en Estados Unidos, Oprah. No es cierto, hay muchos otros caminos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ser radical y a decirnos, yo soy el camino, yo soy la verdad. No, también los gurús tienen la verdad. Walter Mercado también tiene algo de verdad. Los lamas de la India tienen algo, el Dalai Lama tiene algo de verdad. Bueno, si esas personas dicen que hay otra verdad fuera de Jesús, están haciendo a Jesús el mentiroso más grande de la historia, porque él dijo que nadie más que él tiene la verdad. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? Ahí radica todo. ¿Lo crees o no lo crees? Y es precisamente creer las palabras de Jesús las que nos colocan en la sanidad y en el camino de la vida y de la justicia. Regresamos a Proverbios y veamos ahora el versículo 22 del capítulo 15, que dice así: los pensamientos son frustrados, son torcidos, se van a ir por un camino equivocado cuando no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman.
Esta palabra que se tradujo consejo, en el primer párrafo, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, es la palabra hebrea sod, S de Samuel, O, D de Daniel, TH. La TH en hebreo se pronuncia como una D de Daniel, sod. Y significa literalmente ser traído junto a alguien con el propósito de impartirle un consejo y ayudarlo en su vida espiritual. Un padre de familia que cree que no necesita el consejo del pastor para el problema de un matrimonio. Una mujer que cree que no necesita el consejo de la pastora y va y le pide a la señora de la esquina el consejo. Va y le pide el consejo a su cuñado o a su suegra. Y va y quiere que otra persona o su compadre le dé un consejo. Por eso es frustrada tu vida y por eso tomarás el camino equivocado. El consejo forzosamente tiene que venir de una persona que ama a Dios, que conoce la Biblia. Y Dios nos ha puesto a los pastores para que nosotros velemos por sus almas y seamos las personas responsables en su reino de poderles darles a su vida dirección. Cuando nosotros los pastores tomamos una decisión, síganme con cuidado también, cuando tomamos una decisión y por ejemplo suspendemos a alguien de sus funciones dentro de la iglesia, o cuando tenemos que disciplinar a otra persona o a otro pastor por un problema inmoral, nosotros tenemos la responsabilidad de Dios que el castigo de esa persona sea equivalente a su delito o a lo que él cometió. Porque si se nos pasa la raya, Dios a nosotros nos va a enjuiciar. Y quiero decirles, yo no quiero estar nunca bajo la mano pesada de la disciplina de Dios. Dios nos libre a los líderes, y esto es para los pastores que nos escuchan por todos lados. Dios nos libre tomar alguna vez un consejo o una decisión guiados por nuestras emociones, o por nuestros sentimientos, o porque me cae gordo, o por celos, a lo mejor ocupa mi lugar, o por motivos equivocados de envidia. Cuidado cuando algún hombre de Dios toma una decisión de esta índole guiado por motivos equivocados. Miren ustedes en Deuteronomio, capítulo 1. El pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 1, había crecido inmensamente. ¿Qué pasa cuando alguna iglesia comienza a crecer? Como no estamos llenos de querubines, y en la iglesia hay ovejas, mazacuatas, 2 que 3 coralillos, se nos cuelan escorpiones también a la iglesia, en todas las iglesias del mundo, hay boas y hay lobos. Entonces, es lógico que en una congregación, es lógico, es razonable, tiene sentido común, Jesús lo advirtió, que la cizaña iba a crecer en medio de nosotros. Es lógico que haya problemas. ¿En qué matrimonio no hay problemas? Ninguno de los dos son querubines. ¿Qué es un matrimonio? Es un pacto de compañerismo entre dos personas imperfectas, donde una con la otra están limándose, donde una con la otra están descubriendo los defectos del uno, los defectos de la otra. Pero cuando Jesús y la cruz están en medio, todo lo traen a la cruz, y la sangre de Cristo actúa como un bálsamo, como el aceite actúa en un motor para que no se desvíe los pistones en el movimiento que tiene el motor. El aceite hace, ¿verdad?, y evita la fricción y que se pueda ver una desvielada del motor. El aceite del Espíritu Santo es el que impide el divorcio. Entonces, siempre en tu trabajo vas a tener fricciones con alguien, con tu jefe, con tu amiga,
con tu secretaria, con tu primo, con tu hermano. Siempre en la vida tenemos que encontrar y estarnos acostumbrando a que no nos podemos ir a una isla desierta donde hagas tu castillo y nadie me moleste y me alejo del mundo, que nadie se meta conmigo, yo no me meto con nadie. Ese es el mundo, ¿verdad?, de Alicia en el País de las Maravillas, de Pinocho y de Aladino y la lámpara maravillosa. Es un mundo ficticio que no existe. Estamos en un mundo lleno de personas que nos han lastimado, que nos van a seguir lastimando. Métetelo en tu cabeza. Vas a seguir siendo lastimado y tú no puedes, por las heridas que el mundo nos inflige, o nuestros amigos o nuestros familiares, tú no puedes detener tu curso. Tienes que seguir marchando. El secreto es no amargarte ni guardar rencor a nadie. Cuando tomamos una decisión, entonces, ¿verdad?, como lo vamos a leer ahorita aquí en Moisés llegó un momento en que dijo: yo no puedo a 500 ovejas aconsejarlas. Un pastor que tiene 200 personas en su iglesia necesita 2 pastores. Es imposible que un pastor controle a más de 100. Y de repente, ¿qué hace el pastor? Buscar a alguien, y para encontrar un hombre leal, probado, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento del Señor, con discernimiento y de la palabra de Dios, es 1 entre 5,000. Se los digo porque tengo 32 años predicando la palabra y he fundado muchísimas iglesias y he pasado por todo. Y el secreto siempre ha sido tener a mi alrededor hombres que podamos pluralmente tomar decisiones, darle curso a las ovejas, por si yo me equivoco, que alguno de mis hombres me diga: Armando, no estoy de acuerdo con esa decisión, creo que, a ver, ¿qué consejo me das? Y veo que me guía a la Biblia, y vengo a la Biblia y le digo: Señor, gracias, porque tengo una persona que me ama y que me dice la verdad. Pero cuando tienes una pluralidad de líderes, es más difícil equivocarte que cuando actúas independientemente. Por eso los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, donde crees que tú tienes la sabiduría suficiente para poder tomar decisiones en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu negocio, en tu iglesia. Mas en la multitud de consejeros se pueden afirmar tus pensamientos. ¿Qué hizo Moisés? Veamos lo que hizo Moisés. Y dice en el versículo 9, en aquel tiempo es Moisés hablando al pueblo: yo hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Moisés se convenció de eso, ¿recuerdan? Con su suegro Jetro, que le dijo: te estás desgastando. Ustedes no saben las ovejas, cómo las ovejas desgastan a sus pastores. Ustedes no se imaginan cuánta gente nos llama a las 2, 3 de la mañana y nos habla, y esto y el otro, y mi perro se fue, y me dio un planchazo mi esposo, y mis hijos. Aparte tenemos problemas en la familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros familiares, los problemas de las ovejas. El trabajo de un pastor, es el trabajo más difícil de todas las profesiones y de todos los oficios y de todos los llamados que existen en el mundo. Más que un presidente, más que un abogado, más que un doctor, más que cualquier cosa, porque en las manos de un pastor y en el corazón de un pastor se encuentra el destino de almas humanas. Y lo más difícil de ser líder y de ser pastor es que precisamente por ser nosotros los responsables de cientos o de miles de ovejas y de las decisiones que tenemos que tomar, somos el blanco de Satanás. Porque si alguien va a atacar a Dios, no va a ser a tu familia, a tus hijos, etcétera, etcétera. Pero si a alguien va a atacar Satanás con todas sus fuerzas, si alguien le va a lanzar misiles Tomahawk, y no granaditas ni bombaditas, va a ser a nosotros los líderes espirituales. Porque cuando Satanás derriba a un pastor y derriba a un líder espiritual, va a causar muchísimo, muchísimo daño. Y las ovejas muchas veces no lo entienden. Por eso dice en Hebreos 13, oren por vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Somos mal comprendidos, desechados, tenemos que seguir los pasos de Cristo, pero no podemos amargarnos, ni tampoco guardar rencor contra nadie. A eso fuimos llamados, a sufrir
insultos, calumnias, persecuciones, malos entendidos, porque somos el blanco del enemigo. El enemigo se va a encargar de levantar personas que nos calumnien, que dentro de la misma iglesia, que digan, el pastor esa decisión se equivocó, yo no confío en él, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son ovejas inmaduras, que no han podido entender el nivel y decir, yo confío en mi pastor, estoy en esta iglesia porque tengo confianza en mis pastores. Y las decisiones que toman están respaldadas por la palabra de Dios. Y tal vez no entiendo por qué tomaron esa decisión, pero confío que hicieron lo que Dios les mandó. Y eso, ¿sabes una cosa? Trae paz a tu alma. Te da a ti bendición, como la esposa que dice, mi esposo está equivocado, dejo ir a los niños a la fiesta, pero la esposa dice, mi esposo es la cabeza de mi hogar. Si mi esposo se equivocó, Señor, tú te encargarás de él. Mi papel es estar sujeta a él y orar por mis hijos y orar por él. Y tu esposo le va a dar cuentas a Dios. Lo mismo pasa con los pastores. Nos equivocamos, tú no te preocupes, nosotros somos responsables delante de Dios. Ustedes necesitan ayudarnos, orar por nosotros, sostenernos, amarnos. De vez en cuando, ¿verdad? Un correo, pastor, le amo, pastora, le amo, un regalito, unos chocolatitos, un afecto, una palabra. No se imaginan cuánta necesidad tenemos de ser animados también por ustedes y de saber que somos amados también por ustedes. ¿Qué hizo entonces Moisés? Dice el versículo 12, ¿cómo llevaré yo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? También hace 4000 años había pleitos, así que no te sorprendes si en tu iglesia a la que tú asistes hay pleitos, chismes, boas, mazacuatas, coyotes y coralillos. No te sorprendas. Entonces Moisés dijo como solución, denme de entre ustedes, de vuestras tribus, varones sabios. 2, entendidos. La palabra entendidos, bin con B grande, B-I-N, en el hebreo significa con discernimiento. Que sepan distinguir entre el bien y entre el mal. Entre quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Se necesitan hombres y mujeres urgentemente en todas las iglesias con alto discernimiento espiritual. Que no le llamen a lo bueno malo, ni a lo malo le llamen bueno. Y en tercer lugar, expertos. Esta palabra yada en el hebreo es con conocimiento íntimo de Dios. Que caminen muy cerca de Dios. Que altas están las calificaciones para un hombre de Dios, ¿verdad? ¿Quieres ser pastor de veras? ¿De veras, de veras? Dice Santiago 3:1, no se hagan muchos de ustedes pastores o maestros, porque van a recibir más grande juicio. Porque mientras más alto sea el llamamiento, más a nosotros nos juicia Dios. Si Dios va a juzgar a una oveja como ustedes, a nosotros nos va a juzgar 50 veces más drásticamente que a ustedes. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Y ustedes tienen que entender eso. Por lo cual necesitamos que oren por nosotros para que el Dios nos mantenga firmes hasta la muerte y poder resistir en el día malo. Y poder seguirlos a ustedes alimentando y pastoreando con la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 15, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, los puse por jefes de centenas, millares, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 16, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente. Escúchenme también, abogados. La palabra abogado, si no lo sabrías, es la palabra paracleto en el griego. Paracleto, que significa alguien que es llamado al lado de otra persona para ayudarlo, no para hundirlo ni para sacarle dinero. Para ayudarlo, para poder solventar su problema, para poder sacarlo adelante. Esto es lo que significa juzgar. Justamente, entre el hombre y su hermano y el extranjero, no hagáis distinción de persona en el juicio. Qué importante eso es para los líderes.
Y para los padres con sus hijos, que no tengas a un consentido en tu familia, tenemos que ser parejos con todos los hijos. Estos principios se aplican en el hogar, se aplican a los abogados, a los gobernantes, a los pastores en la iglesia. El día que un pastor, porque el señor Richelieu puso el techo de la iglesia, y llega la señora Richelieu a decirnos, pues mi esposo anda en adulterio. Ah, pero como puso el techo de la iglesia, señora, perdónelo, tenga compasión de él. Señor Richelieu, siéntese, pase aquí hasta adelante. El día que un pastor, el día que un líder espiritual comience a dejarse comprar, o no voy a castigar al señor Richelieu, a dar disciplina porque se nos van los diezmos, cuando nuestro motivo son los diezmos. Y cuando nuestros motivos son equivocados, ay de nosotros. Porque nos hemos prostituido y hemos prostituido nuestro ministerio y nuestro llamado. Un líder no puede hacer distinción de personas. Por eso se pintan a los abogados con una mujer. ¿Se acuerdan ese símbolo de los abogados de la justicia? Con los ojos vendados, con una balanza en la mano derecha y una espada en la mano izquierda. ¿Qué simboliza esto? La justicia, por eso la pusieron representándolo con el género femenino, la justicia. La persona que juzga no puede ver si es rico o es pobre, no puedo ver si es mi hijo, ni mi hermano, ni mi cuñado, ni mi hermana, o si es otra persona, porque si yo juzgo porque es familiar mío o es mi hijo, tengo el mismo juicio de Dios. No podemos hacer distinción. Tenemos que ser parejos con todos si queremos seguir siendo usados por Dios. No hagas distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande, al rico como al pobre, al lindito como al Richelieu, los vas a oír. Y no tengas miedo, no tengas temor de impartir el hacha del juicio a la raíz de los árboles. Cuando corremos a una persona, no tenemos miedo ni de las ovejas, ni de los que se enojan. Tenemos que tener miedo y temor de Dios. Tenemos que estar seguros que lo que estamos haciendo es de Dios. Las consecuencias del juicio que nosotros impartimos ya no dependen de nosotros. Los resultados no son de nosotros, los resultados. Porque si hemos actuado con justicia, sin distinción de personas y de acuerdo a la palabra de Dios, Dios se encarga otra vez de traer paz y de sanar y de vindicar a la persona. No tengan temor de los hombres. No tengas temor que se te van los diezmos, pastores que me escuchan por la televisión. No tengas temores que te vas a quedar solamente con 50 de la iglesia. Que se vayan, la obra no es de nosotros, es de Dios. Ten temor de Dios. A Él temeréis, a Él sea vuestro temor y no a los hombres. ¿Qué consejos tan tremendos nos deja la palabra de Dios para que podamos vivir y tener una plataforma y ser sabios para aconsejar? Vamos a ver rápidamente, para terminar, regresamos al libro de Proverbios. Entonces, esta palabra aconsejar, de Proverbios 15:22, significa, ¿verdad?, o involucra impartir la verdad y sabiduría a las mentes perturbadas, confundidas o con problemas. Y en la vida a nuestro alrededor, ¿quién no está perturbado? ¿Quién no está confundido? ¿Quién no tiene problemas? A menos que seas el arcángel Miguel. Todos nosotros tenemos problemas con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, con el gobierno, con los partidos políticos, nuestra manera de pensar. Estamos rodeados de problemas. Necesitamos la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, la opinión de Dios y no la de los hombres, por el amor de Dios. Combinando las palabras hebreas que hemos visto que se usaron para aconsejar, podemos resumir que aconsejar a que le interese apuntarlo involucra comunicación con alguien con el propósito de clarificar, instruir
o cambiar áreas de su vida que necesitan atención. Ese es el propósito de la consejería. Comunicarle a alguien consejos para que él pueda recibir instrucción y que cambie sus pensamientos, que cambie su manera de ver la vida, porque si no lo hace, el que reprendido endurece la cerviz, ya no habrá después medicina para él. Ahora veamos rápidamente algunos beneficios de la consejería. Proverbios 12. En Proverbios 12, versículo 18, vemos el primer beneficio de la consejería. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y esto pregúntenselo a miles, millones de mujeres en el mundo, que las palabras de sus esposos son como látigos y como chicotes en su mente y en su alma, que has lastimado a tu esposa con las cosas que tú le has dicho. Hay palabras que son como peor que si le dieras un latigazo, porque las palabras llevan más saña, más veneno, que queda impregnado y marcado en el corazón de una mujer cuando el hombre le dice: no sirves para nada, ni para estar ahí. O viceversa, cuando una mujer le dice al hombre: no sirves para nada. Esas palabras son como golpes de espada. O cuando alguien llega con un chisme y te dice: alguien dijo esto de ti, ¡tas! Es como un chicotazo, ¿verdad? Y peor todavía cuando sabes que no es verdad. Ahora, esas personas que somos nosotros y ustedes y nosotros, porque todos los días estamos recibiendo latigazos de la gente, chicotazos de la gente, ¿qué necesitamos? No te puedes quedar, mujer, con esa herida en tu alma. Joven que me escuchas, no te puedes quedar con la herida que te hizo tu novio ni tu novia, ni tu maestro ni tu compañero de escuela. No podemos quedarnos heridos, porque si estamos heridos estamos sangrando. Y un soldado que tiene una hemorragia no lo mandan al campo de batalla, ¿verdad? El soldado que está herido hay que meterlo a un campamento con enfermeras a que le paren la hemorragia y detengan ese fluir de la sangre que lo está desgastando y le está quitando y minando fuerzas para la guerra espiritual que todos tenemos que enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo dice Proverbios: mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué necesitamos? El consejo que venga de una boca sabia para que nos pueda aliviar las heridas del alma. El primer beneficio de la consejería es que nos ayuda a aliviar y sanar nuestras heridas. Nadie puede escapar, repito, de las heridas que el mundo nos hace. Nadie. Nadie puede escaparse de las heridas que todos los días nos ocasionan nuestros hijos o nuestro cónyuge o nuestros primos o nuestros familiares o en el trabajo. Vuelvo a insistir, Jesús lo dijo: los envío como ovejas en medio de ratoncitos. Eso dice Jesús, los envío al mundo. Y quiero que entiendan algo: este mundo que nos rodea está rodeado de lobos. Anoche compartía con los matrimonios que ahora el carácter del mundo se ha deteriorado tanto que ahora ya toda la gente ve con el propósito de amolarte, de a ver qué te sacan, cómo te lastiman. Y si soy tu amigo es saber qué te saco, qué favor me puedes hacer. Ya no hay lealtad, no hay amistad, ya no hay fidelidad. Es difícil que encuentres en los tiempos que vivimos un amigo, ¿no es verdad? Un amigo que tú sepas que puedes ser discreto con él y contarle algo y que no al otro día lo sepa todo el mundo. Esos no son los amigos, porque para ser consejero se necesita discreción. Si tú le das un consejo, el otro día lo supieron 3 o 4 personas, esa persona no está calificada para ser consejero, porque no respeta la privacidad de esa persona.
Las palabras sabias fortalecen nuestro espíritu para sanarnos de las infecciones, de las heridas del alma. Dice la Biblia, fieles son las heridas del que te ama. El que te ama te va a decir la verdad, pero inoportunos los besos del que te odia y del que te hace la barba o te lisonjea. Y muy pocos de ustedes, amados santos, soportan un consejo. El pastor me habló muy feo, ya no regreso, me voy a una iglesia donde me hablen bonito. ¿Por qué son tan hipersensibles todavía las ovejas? Mira, la hipersensibilidad, o sea, el sentirte lastimado fácilmente es un síntoma de un orgullo muy grande que tienes en tu corazón. Porque una persona que no es orgullosa, al ser lastimada y al sentirse herida, no se va a considerar una víctima. ¿Quiénes son las víctimas? Como los perros, ¿no los han visto cuando tienen se dan la patita y se comienzan a lamer? Y así hay muchos cristianos. Me dijeron mal de mí, no me malentendieron, me criticaron. Y comienzan a sentirse y se unen en un pozo de autolástima. Nadie me quiere, todos me mal comprenden, este y el otro, yo tengo la razón. Y te comienzas a hundir y no puedes, por el Espíritu Santo, ser sanado. Porque tú no necesitas autolástima, necesitas decir, si me han criticado y no es verdad, la crítica negativa me va a humillar. Y si es verdad, la crítica me va a edificar. Entonces, bienvenida a la crítica. Que digan, misa de mí. Pero no puedes en la vida estarte lamentando y lamiéndote por todo lo que estás oyendo. ¿Y qué dijeron? ¿Y qué trajeron? ¿Y qué por allí? ¿Y te callites? ¿Y te benites? ¿Y te juites? No puedes en la vida seguir así. Ya crece. Ya madura por el amor de Dios. Porque si no lo haces vas a sufrir más. Vas a sufrir mucho más en la vida. Porque para esta vida rodeada de lobos necesitamos hombres con chaleco a prueba de balas. Nadie que no resista va a poder llegar al final de la meta. Pablo dijo, quiero llegar con gozo, no quiero llegar a la meta y... Pues sí, llegué a la meta, ¿verdad? Pues lamiéndate, y con víctima, y amargado, y recontaron, y vas a ver, y me lo vas a pagar, y tú también, esto y el otro, y por aquí, por allá. Tú no puedes en la vida, así no vas a poder llegar a ningún lado, porque eso bloquea, dice Hebreos 12:15, la amargura bloquea la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Impide la amargura, y tu autolástima impide que el Espíritu Santo te sane. Para que tengas y recibas la sanidad de Dios, necesitas hacer a un lado la amargura y el rencor contra cualquier persona que te haya lastimado. Perdónala. Perdónala. Y si esa persona lo hizo con mala hazaña contra tu vida, ay de aquellos, dice el Salmo 37, el impío entesa el arco para lanzar la flecha contra el justo. Jehová lo ve y volverá la flecha a su corazón. En otras palabras, cuando nosotros nos amargamos, la flecha se nos queda clavada. Pero cuando no nos amargamos y perdonamos, la flecha sale de nuestro corazón y ese mal que nos quisieron hacer, Dios lo voltea contra la persona que nos quiso lastimar. Es lo que significa en Romanos, ascuas de fuego amontonas sobre el que te odia. A nadie le pagues mal por mal. Vence el mal con el bien. No seas vencido de lo malo. ¿Están entendiendo cómo funciona espiritualmente todo? Si alguien me lanza flechas y alguien me quiere lastimar y yo le contesto de la misma manera, enciendo el fuego y no se apaga la chimenea. Y Dios no puede meter las manos. Por eso dice, amados míos, no os venguéis. Déjenme, dice el Señor, a mí la venganza. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo pagar.
A nosotros o se nos pasa la mano o le damos menos también de lo que merece la persona que nos quiso lastimar. Pero cuando le dejamos el juicio a Dios y a esa persona la bendecimos y comenzamos a orar por ella, las flechas, en lugar de tenerlas aquí, me hizo daño, y me hizo daño, y está sangre y sangre y sangre, pues y llevas 2 años con esa amargura, 3 años con ese rencor, y por eso sigues sangrando, y por eso la gracia de Dios no ha funcionado en tu vida, porque ahí estás con esa flecha. Líbrate de esa amargura, quita esa flecha de tu corazón, lo perdono, lo suelto, y esa flecha se le regresa, esa maldad, esa maldición se le regresa a esa persona. Es el secreto de poder vencer la maldad. La maldad no se vence con la maldad, sino el amor en la cruz venció a Satanás. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, el otro beneficio de la sabiduría es para ayudarnos a encontrar dirección a nuestra vida. Para terminar, Proverbios 11, versículo 14. La consejería nos ayuda a encontrar dirección en nuestra vida. ¿Y quién no necesita dirección? Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud, otra vez, de consejeros, hay seguridad. Los seres humanos son comparados en la Biblia con ovejas, no con lobos, no con jirafas, no con rinocerontes, no con perros, no con gatos, no con moscas, no con cocodrilos, no con tiburones. De todo el reino animal, Dios escogió un animal porque Él los creó, y escogió a las ovejas para compararnos a nosotros. Y cuando tú estudias el carácter de una oveja, te das cuenta que la oveja es semiciega. O sea, una ovejita, de aquí a donde está ese monitor no ve. Son así las ovejas. Entonces, ¿qué necesita la oveja al no ver más que a 2 o 3 metros? El pastor trae un bastón, se llama cayado. Y cuando el pastor comienza a caminar, comienza a golpear en las piedras que encuentra o en la tierra que encuentra el bastón, y las ovejas tienen un oído desarrollado que, aunque no ven al pastor, lo siguen por el ruido. Nosotros igual somos semiciegos y no hemos visto a Jesús. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús, pero lo oímos en su palabra. Las ovejas son los animales más brutos, tontos, ridículos, indefensos que existen en la creación animal. Todos los animales fueron creados con un mecanismo de defensa, menos las ovejas. Qué interesante está esto. El conejo se echa a correr cuando ve a alguien, ¿verdad? El chivo se sube con las personas que tienen las cabras, etcétera, en las rocas. Todos los animales tienen un mecanismo para poder defenderse de otros. Las ovejas son los únicos animales que cuando viene el lobo o cuando viene un problema y tú metes a una oveja dentro de un barril, por ejemplo, la oveja dentro del barril, en lugar de echarse para en reversa a la tonta, comienza hasta que viene el pastor y la tiene que sacar. Ni siquiera tiene la capacidad la oveja de poder meter reversa y salir del atorón. ¿Ya entienden por qué Dios nos comparó con las ovejas? Porque somos incapaces de ayudarnos a menos que tengamos un pastor. Fuimos creados para tener un pastor, y en tercer lugar las ovejas son los únicos animales del campo que no pueden vivir sin un pastor. Tú puedes ver caballos sin pastor, chivos sin pastor, vacas sin pastor, pero nunca verás, vete a cualquier campo en el mundo, nunca verás un rebaño de ovejas sin alguien que las esté cuidando de lo bruto que son, de lo tontas, de lo indefensas, de lo semiciegas que son. Jesús dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, esto es importante porque aquí en Proverbios acabamos de leer que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Necesitamos a un pastor.
Y Dios ha capacitado a hombres, a pastores aquí en el mundo para poder ayudarlos a ustedes. Y cuando ustedes no son capaces de, a mi hermano Alejandro, hablo a la iglesia, yo no así, solicito una consejería, para eso estamos. El hermano Víctor, tenemos pastores de México, estamos entrenando ya un grupo de consejeros que nos ayudan aquí en la iglesia. Si tú no hablas, necesitamos mi esposo y yo consejería urgente. Les da la secretaria una cita y con mucho gusto lo tenemos. No puedo en la mañana, hermano, podrían en la tarde o vernos en algún lugar, con mucho gusto. Para eso estamos los pastores. Quiero decirles algo, una semana no puede pasar sin que atendamos tu solicitud. En menos, si no te puedo atender mañana, pasado mañana o el jueves, pero tenemos un programa y una política que no pase una semana sin atender una solicitud de ayuda de alguien que lo solicite. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Estamos los pastores para darles dirección a ustedes, a tu familia, a tu vida, a tu próximo matrimonio, para que tú puedas entender que es imprescindible escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y terminamos, ¿verdad? Porque habrá muchas personas que cuando reciban consejería lo van a ignorar. Hay de todo en la vida. Otros solamente quieren hablar, no buscan ningún consejo, solamente disfrutan contar sus tonterías. Y este y el otro, y viene una hermana, oye, hermana, ¿usted habló con un pastor? Sí, hace como 4 meses. ¿Y qué le dijo? Ahora, ¿por qué viene? Si ya recibió un consejo, ¿por qué viene conmigo otra vez para pedirme el mismo consejo? ¿Por qué? Porque así hay muchas ovejas. Van con uno y van con otro y hasta que encuentran a alguien que les diga lo que quieren oír, obedecen. Otros, ¿verdad? De plano no quieren cambiar y otros encubren su pecado y se defienden. Y no quieren ni siquiera consejo, mas el que encubre sus pecados no prosperará. Y el que los confiesa alcanzará misericordia.